Vamos, hermanos, a pasar Primera de Timoteo, capítulo 6, el último capítulo que también ahora Pablo va a tratar un asunto muy delicado y a la vez muy importante del tiempo, de su tiempo. Los deberes de los esclavos cristianos. Sabemos que en este tiempo de Pablo, en el contexto de Pablo, en el mundo grecorromano, había alrededor de 50, 60 millones de esclavos en todo el imperio. Es decir, un tercio de la población de la capital romana vivía en esclavitud y era parte de la estructura social de la época, ¿no? Toda familia acomodada normalmente tenía esclavos. ¿Y cómo había surgido la esclavitud? Bueno, pues muchos capturados como prisioneros de guerra, o al no poder pagar una deuda, ellos mismos se ofrecían como esclavos, o personas que algunos las capturaban, pero también las vendían como esclavos. Y inclusive los mismos padres llegaban a vender a sus hijos como esclavos para obtener de ellos pues dinero para sí mismos. O podemos también pensar que había personas que habían nacido en ese estado de esclavitud, ¿no? Esclavos que tenían hijos y por lo tanto también los hacía esclavos. Y personas que en algún momento fueran condenados por algún delito, entonces pues eran también esclavos, se podían considerar esclavos. El esclavo implicaba no tener voluntad propia, no tener derechos que le protegieran. Entonces, con este panorama de la esclavitud de este mundo grecorromano, vamos a ver qué es lo que Pablo recomienda en relación a ese tema. Dice, todos los que estáis bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Por qué Pablo parece que aquí favorece la esclavitud? Pero más que nada tenemos que pensar que el evangelio es como una levadura que va a obrar gradualmente. No estimula a que los esclavos se rebelen, al contrario, que los esclavos tengan a sus amos dignos de honor. ¿Qué es lo que le preocupa a Pablo? Que no sea blasfemado el nombre de Cristo. Ahora, aquí la palabra amos, allí dice los que están en esclavitud y tienen a sus amos. Es interesante porque la palabra amo en el griego es déspota. Y un déspota, pues eso es, ¿verdad? Un déspota, un tirano. Ahora, imagínense, un tirano como jefe, pero aquí dice, tenlo en honor, con todo honor, tenlo digno de honor. Ahora, había amos cristianos, esclavos cristianos también. Ahora, eso era un peligro porque, pues ahora que mi amo es cristiano, pues bueno, yo hago y trabajo como quiero, que al cabo es muy buena onda, él es mi hermano, y aquí esa podía ser la tentación de un esclavo cristiano, ¿no? Hacerse un poco insolente por esa igualdad de la hermandad cristiana. Pero aquí dice, no, ten cuidado. Si tu amo es cristiano, todavía estás obligado a dar aún un mejor servicio. Porque ya no es por obligación, ahora es por amor. Porque ahora hay un nexo que te conecta con él, ¿no? Con tu amo. Así de que hay responsabilidades. Ahora, como en el ámbito grecorromano abundaba la esclavitud, era el sistema, era la forma de vida. Había esclavos con mucha responsabilidad. Podríamos encontrar mayordomos, administradores, cocineros, artesanos, maestros e inclusive médicos como esclavos. Ahora, había casos excepcionales donde los amos concedían la libertad a algún esclavo. Quizás algunos eran porque ya estaban muy grandes y pues ellos querían ir a morir, ¿no? Con su familia o en su tierra o en su lugar de origen. O algunos llegaban a considerar la posibilidad de que el esclavo comprara su propia libertad. Pero se dice que realmente los que vivían en esclavitud, si tenían la bendición de tener un buen amo, podían estar muy bien y vivir mejor que como si fueran libres. Porque también la vida era bastante dura, ¿no? Era difícil. Y el estar en una casa como esclavo también les daba cierta protección y ciertos beneficios. Pero aquí Pablo no está promoviendo la abolición de la esclavitud,
pero lo que sí podemos ver él es que establece principios cristianos para que a la larga esta conduzca a su desaparición, ¿no? Allá en Efesios 6:9 hablaba sobre principios de la igualdad. En Colosenses 4:1 él hablaba de que los amos tenían que tratar con justicia a los esclavos. Así de que hay una transformación interna y radical de la esclavitud. Así de que, obviamente, si había un amo opresor, pues era muy fácil, ¿verdad? Faltar quizás al trabajo, esconderse, la ineficacia, la pereza. Por eso Pablo recomienda aquí el respeto para ellos. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nuestro tiempo? Claro que tiene los mismos principios que puede aplicarse a una sociedad que si bien ya no hay una esclavitud, pero sí hay relaciones laborales, ¿no? Hay un amo, hay un patrón, hay empleados, y somos empleados, entonces también debemos de trabajar estos mismos principios como el servir con honor. Y claro que también los amos tienen ellos sus propias indicaciones de cómo tratar a los esclavos, que ya los hemos visto con anterioridad. En el 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Aquí está Pablo haciendo las descripciones de un falso maestro. Primero, ¿verdad? Dice que es un envanecido y nada sabe, un ignorante. Las descripciones de un falso maestro. En el versículo 4 dice que es un ignorante, arrogante de pilón, una actitud de autosuficiencia. Y realmente lo que conduce a estos hombres es realmente el resultado de todo esto, de gente, envidia, descontentos, discordias, blasfemias, maledicencia. Ahora, aquí hay una parte interesante, porque dice, si alguno enseña otra cosa. ¿Qué es eso, enseñar otra cosa? Bueno, algo que pareciera novedoso, que no es la sana doctrina, y por eso describe ahora al falso maestro. Aquí hay una palabra interesante, dice aquí, delira acerca de cuestiones. Ese delirar quiere decir que está enfermo. Eso quiere decir literalmente, está enfermo. ¿Cuántas personas hay que están enfermas? Enfermas, y en todo sentido, ¿no? En lo emocional, en lo espiritual, y por consecuencia, ellos llevan esa enfermedad a los demás al crear esa serie de actitudes, de discordia, de envidias, de blasfemias. Todo eso es una enfermedad. Hagan de cuenta que es algo así muy contagioso. Pero dice aquí, en el versículo 5, ¿verdad? Privados de la verdad. Ahora, privados de la verdad no quiere decir que ellos no hayan estado expuestos a la verdad. Sí estuvieron expuestos a la verdad, pero la rechazaron. Y entonces ellos han hecho de su enseñanza, ahora dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Y apártate de ellos. Usan la piedad como ganancia. Purismo habla de un negocio, es decir, ellos lucran con la religión. Y ahí dice, tenga mucho cuidado. Usan ganancias. Ahora, la mayor ganancia, pero aquí Pablo dice, pero la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora, acompañado de contentamiento no quiere decir que sea una autosuficiente, ¿no? Independiente de Dios. Aquí dice, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, no habla de una situación de no desear, ¿verdad? De dejadez. El sustento aquí que se refiere Pablo es un sustento necesario para vivir. Alimento, ropa, ¿verdad? Todo lo que protege. Y obviamente no solamente es el vestido, sino estamos hablando del techo y todo lo necesario para la protección. No es que está favoreciendo Pablo aquí la pobreza como una virtud que deba de practicarse, pero más que nada va a hablar aquí de los peligros de la riqueza. ¿Y de quiénes?
Pues de esos hombres que están lucrando con la piedad, que buscan en su forma de ministerio, más que nada, para enriquecerse. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse quiere decir aquellos que quieren hacerlo a cualquier precio y que están dispuestos a todo con tal de lograrlo. Está hablando de los maestros y de los predicadores. La tentación, dice aquí, caen, ¿verdad?, en tentación y en lazo y muchas codicias necias y dañosas, muchas. Y llama la atención aquí otra palabra, dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los hunden hasta el fondo. Así de que parece ser que, paradójicamente, estos hombres, buscando ganancias, lo que conseguían en realidad eran pérdidas y ruina y destrucción, porque realmente a eso se estaba llevando. ¿Y qué es lo que lo llevaba? Versículo 10, la raíz de todos los males es amor al dinero. Es amor al dinero. Habla aquí de los males en un aspecto plural. Toda clase de males, el amor al dinero. Ahora, no es que Pablo esté en contra del dinero. Más adelante vamos a ver en el 17 al 19 una orientación positiva que Pablo usa para que demos uso al dinero. Pero aquí lo que está diciendo es, estos hombres engañosos o que usan la piedad como ganancia, en realidad su ganancia es una gran pérdida. Ahora, va a haber un contraste aquí. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios. Y aquí está enfocándose a Timoteo. Timoteo, hombre de Dios. Y yo creo que no solamente para Timoteo, sino para todo aquel creyente, la meta debiera de ser un hombre maduro. Fíjense que es interesante porque había hablado antes, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Como si fuese un chaval o un joven, pero aquí no le habla como jovencito, aquí le habla como un hombre, un verdadero hombre, un hombre de Dios. ¿Y qué es lo que tenía que distinguir a esto? Y hay desafíos para el hombre de Dios y para la mujer de Dios, por supuesto. Hay imperativos aquí. Vemos el primero, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye significa córrele tan lejos y tan rápido como te sea posible. Huye de todo este comportamiento. Huye y luego dice, sigue. ¿Qué debes de seguir? Este seguir es una indicación positiva de seguir moviéndose. Y hay varias cosas que tienes que seguir. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia o la perseverancia y la mansedumbre. Todas estas cosas son las que tienes que seguirte moviendo, ¿no? Para seguir actuando como un verdadero hombre de Dios. Aparte de huir, seguir, versículo 12, pelea. Fíjense que aquí la palabra es interesante. Pelea es agonizo. Y agonizo, bueno, nosotros tenemos la idea de alguien que se está muriendo, agonizando. Bueno, esta palabra viene de un término militar que habla de verdad un gran esfuerzo, una gran disciplina. Por eso dice agonizo. No es una lucha a medias, o ya me cansé y ya lo dejo, sino es agonizo. Aquí la lucha viene mucho en el terreno espiritual. Ahora, aquí dice, echa mano de la vida eterna. Echa mano, es decir, préndete, agárrate fuerte, ¿no?, de toda la riqueza espiritual que Dios te ha dado para que tú puedas salir adelante. Es decir, esta lucha, esta pelea, este agonizar, no es algo que podemos hacer por nuestros propios esfuerzos, méritos o deseos solamente, sino que realmente necesitamos asirnos de Dios, asirnos de lo espiritual para poder pelear esta buena batalla. Y eso dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, la buena profesión, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahí vemos el ejemplo de Jesús, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes aquel mandato de una preservación activa. Y todo esto se hace en el marco solemne, delante de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Guárdalo hasta la venida del Señor. ¿Cómo es que en la venida del Señor debe de encontrarnos, dice aquí, sin mancha,
sin reprensión, hasta que el Señor venga, ¿verdad? Ahora, en el versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. A su tiempo. Ahora, aquí hay algo interesante. La palabra tiempo que está usando aquí es kairos. Kairos habla del tiempo exclusivo de Dios. No es nuestro tiempo, cronos, cronológico o cronos tiempo, sino que kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo de oportunidad de Dios. Ahora, el desafío es ese para todos. Huir, seguir, pelear, asirnos de las cosas de Dios y que cuando Él venga, Él nos encuentre sin mancha. Ahora, viene una doxología 15 al 16. Una doxología en la cual Pablo habla de la grandeza incomparable de Dios, hace referencia a la inmortalidad, al existir eterno de Dios, Él como fuente de vida y también la referencia a su santidad. Solamente voy a leer esta doxología. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Pero bueno, en el 17 al 19 vuelve a tomar ahora el tema de las riquezas. Parece que hay un salto allí, ¿verdad? Pero veíamos que hablaba de las riquezas en un sentido de que, bueno, no estaba hablando en contra de la riqueza, de confórmate con solo tener pan y un abrigo y listo. Pues no alude o no estimula la pobreza. Pero aquí en estos versículos del 17 al 19 va a retomar ese tema de la riqueza. Seguramente en la iglesia de Éfeso hay ricos también y no les está condenando, ni tampoco les indica que se deban de deshacer de sus bienes, sino que los va a instruir de cómo manejar mejor la riqueza. Porque claro que hay riesgos, ¿verdad? Aquí vemos primero, a los ricos de este siglo manda que no sea altivos. Este es un riesgo de un rico, llegar a ser altivo, orgulloso, arrogante. Otro riesgo que también puede haber en los ricos, dice, ni pongan la esperanza en las riquezas. Poner la esperanza en las riquezas, pues obviamente es sentir que la riqueza te va a librar, te va a sacar adelante y te va a hacer inmune a cualquier situación. Porque como tienes dinero, puedes afrontarlo lo que sea y lo que venga. Pero Pablo dice, ten cuidado, ¿por qué? Porque las riquezas, dice, son inciertas, las riquezas son temporales y la verdad es que es cierto, ¿verdad? Hay ricos que de la noche a la mañana, desgraciadamente, han perdido todo y se han quedado sin nada. Las riquezas son engañosas y son temporales. Ahora, tener dinero, ¿qué cosas puedes hacer con el dinero, verdad? Pablo va a decir, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué recomendación le dan a los ricos? Que disfruten lo que tienen. Y yo creo que para todos, quizás en la medida grande o pequeña que Dios nos da las cosas, hay que disfrutarlas. Porque solo Dios es estable. Y si da las cosas en bendición, hay que disfrutarlas. Ahora, ¿por qué es importante esta recomendación? Bueno, acordémonos que en este mundo grecorromano, lo material es malo, ¿sí? Solamente lo espiritual es bueno. El cuerpo es malo, solamente el espíritu es bueno. Entonces, a veces tendían a ver con desdén las cosas materiales, ¿no? O algunos se perdían, pero el equilibrio el equilibrio perfecto es, puedes ser un buen hijo de Dios, un buen siervo de Dios y disfrutar las cosas. Ahora, no habla de un disfrutar egoístamente, que solamente para mí, pero sí habla de que hay que disfrutar las cosas, sin sentido de culpa, ¿no? Si puede comer bien, si puede vestirse bien, si puede hacer las cosas que Dios le permite hacer, está bien, dice, hazlo. Pero también no te olvides de lo que sigue. Dice aquí, versículo 18, después de que dice, disfrútalo, pero también haz el bien, que sean ricos en buenas obras, que haz el bien y ser rico en buenas obras, en acciones nobles, en obras hermosas. Ahora dice aquí, dadivosos, generosos. ¿Cuánta bendición han sido nuestros hermanos, verdad? Que con su generosidad nos han bendecido. Bastante.
Hay muchos hermanos que han sido muy generosos y de veras que deseo que el Señor les bendiga y sigan bendiciendo más. Deseo, mi hermano, ¿verdad? Que Dios te bendiga más para que me sigan dando más. Pero no se crean, hermanos. Pero sí queremos que Dios les bendiga. Ahora, esta generosidad no es más que imitar a Dios, que también es generoso. Ahora, Dios que es generoso y muchas veces usa a los generosos, a los hermanos generosos para bendecir a sus hijos también. Ahora, esto habla, dice aquí, que sean generosos, ¿verdad? Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así de que aquí hay una paradoja también. Atesorando riquezas, ¿cómo las obtienen? Dando. Esa es una paradoja. Se hacen más ricos al compartir, porque entonces hacen tesoros en el cielo también. Esta es una paradoja interesante, porque los obreros, queriendo ganancias, obtenían pérdidas. Y aquí, queriendo más ganancias, las obtienen dando. Entonces, no confiar en las riquezas, sino pensar que las riquezas pueden servir para el servicio a Dios, para la obra de Dios. Las riquezas en sí tienen una gran utilidad, ¿no? Hay grandes hombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que eran inmensamente ricos. Y Dios no condena la riqueza, pero sí da instrucciones de cómo usar la riqueza, de modo que no nos aleje de Dios, sino que al contrario, sean de mayor bendición para la obra, para su pueblo de Dios. Hermanos, pues estamos llegando al final, versículos 20 y 21. ¿Qué es lo que Pablo piensa o tiene para Timoteo? Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Un gran interés por su vida y por su ministerio. Guarda lo que se te ha encomendado. Hay un sentido de urgencia, ¿verdad? Ten cuidado, dice aquí, de lo que se te ha encomendado, tiene una idea de sistema bancario. Es decir, del depósito que Dios te ha dado. Tú guárdalo, como si tú fueses el banco. De lo que Dios te ha dado, guárdalo y tú úsalo para bendición. Evita lo profano, evita pláticas sobre cosas vanas. Aquí la palabra vacío o vana, genofonía, es palabras de voces altas, pero vacías. Y aquí argumentos del falso conocimiento. Aquí dice pseudónomos, gnosis, una falsa ciencia. Y algunos se desviaron y algunos erraron el blanco. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado, que eso a ti no te pase. Que a ti no te pase. Y en la bendición, ¿verdad? Dice que la gracia sea contigo. Esta bendición está en plural. Contigo es porque a Pablo le interesa la iglesia y también Timoteo. Y así, hermanos, hemos terminado de dar un recorrido, un vistazo general a esta carta primera de Timoteo. Deseo que haya sido de bendición. Mi nombre es Irma Patricia Zabalza Gómez y ha sido un placer y una gran bendición, un privilegio compartir con ustedes este mensaje de esta carta. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.